Le encomendamos a Efraín y a Norma esta mañana poder hacernos el favor de llevar a los invitados que tuvimos en la ciudad, a los predicadores, a Laredo, al aeropuerto. Así que no los ven aquí, pero andan en una misión. Sí, están sus hijos. Andan en una misión allá en Laredo. Se acaban de ir, bueno, apenas a las... yo creo que ahorita ya van a ir por los predicadores para llevarlos para allá. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí, por acompañarnos. Leslie, trajiste a tu hermana, ¿verdad? Tu hermana y tu hija. Tu hija me imagino que se llama Leticia, como tú, ¿verdad? Y Berta es tu hermana. Berta, Dios te bendiga. Berta y Leti, Dios les bendiga. ¿Qué le decimos a la iglesia? Que Dios les bendiga, bienvenidas. Y también nos acompaña una amiga de nosotros, Laura Guareca, Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Pues Emanuel ya también está con nosotros, y cada uno de ustedes, gracias por acompañarnos. Vivimos días increíbles, viernes y sábado, y Dios ha sido bueno con nosotros. Amén. Hay una palabra que ya hace unos días atrás ha estado en mi cabeza, y yo tratando de ver qué es. Estuve algo investigando sobre esa palabra, y la palabra es inserción. Yo te voy a decir qué significa inserción. Y este fin de semana prácticamente se habló sobre este asunto, sobre cambiar nuestra mentalidad o cambiar nuestra mente. Una de los mensajes que el apóstol Pablo le da a la iglesia es precisamente ese cambio, esa transformación. Pero a veces nos preocupamos más por una transformación interna, por cambiar nuestro corazón, por cambiar nuestros hábitos, por cambiar nuestras costumbres, por cambiar nuestra forma de vestir, por cambiar nuestra forma de hablar. Nos ocupamos o nos preocupamos por todo ese tipo de cambios. Cambiamos según la temporada también nuestros looks, nuestros peinados, nuestras corbatas. Bueno, ya no se usa, pero nuestros sacos, nuestros pantalones. Imagínense el pastor con un pantaloncillo de esos rabones. No se veían así tampoco. Chihuahua, me lo iba a poner otro domingo, pues ya no. Pero nos preocupamos por cambiar todas esas cosas. Pero el apóstol Pablo nos habla y nos enseña, dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Para poder entender cuál es la voluntad de Dios, que es agradable, que es perfecta, dice el apóstol Pablo, primero dos cosas: no debemos de conformarnos, no debemos de adaptarnos, también es la palabra, adaptarnos a este mundo, a este siglo, sino que debemos de transformar por la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente. La traducción del lenguaje actual dice: y no vivan ya como viven todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar, así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, todo lo que es agradable y todo lo que es perfecto. Amén. Cada uno de nosotros estamos aquí por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Cada uno de nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Algunos teníamos una vida desordenada, otros no tanto, y otros ni la vida desordenada tenían, porque eran hombres y mujeres
con una buena conducta, con buenos en todas las áreas, educados. Mas sin embargo, el no tener a Cristo en nuestro corazón nos hacía igual que todos, nos hacían estar condenados a la muerte eterna. Mas sin embargo, Jesús en su misericordia nos rescató a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo vino alguna ocasión, habló a nuestro corazón, nos convenció de que necesitábamos a Cristo y venimos por alguna invitación, algunos a la iglesia, otros se convirtieron en sus casas, otros se convirtieron sin necesidad de venir a una iglesia. Yo he conocido gente, había un amigo de nosotros de la escuela bíblica que dice que él cuando se convirtió estaba en un baile, y dice él que de pronto estando ahí, no sé, viernes, sábado en la noche, no me acuerdo cuándo se hacían los bailes. y decía él que estando en la noche en el baile, dice que de pronto sintió una mirada y volteaba para todas partes y nadie lo miraba. Dice, pero esa mirada era tan profunda que yo sentía de pronto miedo, de pronto sentí alguien me va a hacer algo, y ya no estuvo a gusto en ese lugar. Se fue a su casa. Dice que esa mirada lo seguía en el camino hacia su casa. Llegó a su casa, se metió entre las sábanas y ahí estaba esa mirada. Hasta que esa madrugada dice, Señor, si tú eres, perdóname. Y ahí se convirtió a Jesús. Y ahí Dios lo llamó. Después Dios lo llama al ministerio y se hace pastor. Pero a veces algunos de nosotros no tuvimos que ir a una iglesia para poder... mas sin embargo la misericordia de Dios nos alcanzó. Mas sin embargo la gracia de Dios estaba sobre nosotros, porque Dios quería salvarnos. Quería restaurar nuestra vida. Ahora Dios quiere restaurar, ya nos restauró, ya nos perdonó, ya nos lavó con su sangre preciosa. Ahora Dios quiere que cada uno de nosotros seamos transformados de nuestra manera de pensar, de nuestra mentalidad. Amén. La palabra inserción significa acción y efecto de insertar. Biológicamente dicen que es una mutación genética que consiste en la aparición de uno o más, no sé qué sea esto, pero eso dice el diccionario, nucleótidos nuevos de la secuencia del ADN. Quiere decir que cuando hay una inserción en nuestra mente, hay algo nuevo, algo que no estaba, algo que no era parte de nosotros. Amén. Algo que va a hacer un clic en nuestra vida, algo que va a cambiar. Cambiar es eso, cambiar nuestra forma de pensar. Si nosotros pensábamos que no podíamos hacer las cosas, cuando renovamos nuestra mente y aparece algo, Dios hace algo en nuestra mente, entonces cuando el Espíritu Santo viene y cambia nuestra forma de pensar, hace una inserción, pone algo que tú y yo no teníamos. Inserta algo en nuestra mente que la cambia y la transforma para siempre. Que las cosas que no podíamos, ahora sí las vamos a poder hacer. Que las cosas que decíamos son imposibles para mí, ahora se van a hacer posibles, porque algo se cambió en nuestra forma de pensar. Amén. Alguien dijo que la educación en la frontera valía $2. Y alguien preguntó, ¿cómo dices eso? ¿Por qué? Dice, sí, porque cuando cruzas el puente de Estados Unidos, no tiras basura, te pones el cinturón, manejas a distancia, manejas a la velocidad correcta. Y uno dice, ¿y qué tiene? ¿Y por qué ellos hacen eso? ¿Por qué allá sí se hace y acá no? Es que allá les metieron un chip que les dijeron, si tiras basura te voy a multar con $1,000. Ay, pues mejor no. ¿Verdad? La importancia
de la mente. Lo que pensamos determina, lo que pensamos terminamos creyéndolo. Cuando un pensamiento se viene a nuestra mente y permanece ahí por más de 5 segundos, entonces se va a volver un problema en nosotros, porque vamos a creer lo que nuestro pensamiento ya captó, lo que nuestro pensamiento ya aceptó. Eso es lo que vamos a creer. Si nuestra mente dice no podemos, vamos a creer que no podemos. Si nuestra mente dice no hay forma, vamos a creer que no va a haber forma de cambiar las cosas, de cambiar el matrimonio, de cambiar a la familia, de cambiar a la ciudad. No va a haber forma de poder hacer algo diferente. Amén. Hay una película muy buena. Mark tenía unos 4 años cuando yo vi esa película. Creo que se llama El Origen, con Leonardo DiCaprio. Usted tiene que ponerle mucha atención, si no se pierde en el drama, en la trama de la película, porque tiene que ver con eso, tiene que ver con sembrar una idea. Ellos dicen que si ellos son capaces de sembrar una idea en alguien, esa idea se va a quedar ahí y la gente va a hacer lo que ellos quieran. Ellos pretenden que alguien les vendan algo. No le voy a decir qué para que la vean. Ya después me pasan una ofrenda, no sé qué. Ellos y cuando contratan a Leonardo DiCaprio, dicen, ¿y cómo le vas a hacer? Dice, nosotros nos encargamos de eso. Dice, es que ya lo persuadimos, no lo podemos convencer de que nos venda y ya no sabemos qué hacer y nos interesa mucho lo que él tiene. Y dice, no se preocupen, yo me voy a encargar de sembrar en su mente una idea de que lo que él está haciendo no sirve para nada. La idea de que lo que él está haciendo le va a traer muchos problemas. La idea de que lo que él tiene en sus manos es mejor venderla. Y hasta ahí se la dejo. Lo que pensamos, terminamos creyendo. Lo que creemos, terminamos viviendo. ¿Se da cuenta? Lo que pensamos, terminamos creyendo. Y lo que creemos, terminamos viviendo. ¿Por qué a veces no podemos salir de las crisis? ¿Por qué a veces no podemos salir de las situaciones? ¿Por qué a veces se repiten los ciclos? ¿Por qué a veces se repiten las situaciones? En una ocasión me dice Laura, oye, ¿ya te has dado cuenta que cada mes de agosto nos pasa lo mismo cada año? ¿En julio? ¿Cuándo? ¿Junio? En junio. Y yo dice, a ver, el año pasado nos pasó esto, el antepasado, y híjole. Entonces, cuando uno determina, cuando piensas en algo, terminas creyéndolo, y luego lo que crees, lo terminas viviendo. Estás viviendo lo que pensaste que no se podía o que no se puede hacer. En eso estás creyendo y estás viviéndolo. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Si la mente está atada al pasado, al temor, a la culpa, a la vida, a una vida de derrota, a una vida de escasez. Si nuestro pensamiento dice, es que mis abuelos vivieron así, mis papás vivieron así, yo ¿por qué voy a vivir de otra manera? Voy a decir algo, no sé si me voy a meter en broncas, pero nos metieron tanto a nuestra cabeza las maldiciones generacionales. Nos metieron tanto la idea
de las maldiciones generacionales en nuestra cabeza, que nos decían que si tu abuelita se había muerto de cáncer y tu mamá se murió de cáncer, tú deberías de morirte de cáncer. Nos dijeron que si tu tatarabuelo era mujeriego, tu bisabuelo mujeriego, tu abuelo mujeriego, tu padre mujeriego, tú tenías que ser mujeriego. Nos vendieron tanto la idea de las maldiciones generacionales que se nos olvidó la verdad, que los que estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Que Cristo en la cruz del Calvario quebró la maldición de nuestros pecados. Y que no debemos de cargar los pecados de nuestros padres, que somos responsables de nuestras propias acciones, de nuestros propios pecados, pero se nos metió tanto en la cabeza que esa manera de vivir era la que teníamos que sufrir o que llevar. Y yo vengo a decirles en esta mañana que las cosas que tú pienses, si tú piensas que te va a ir mal, déjame decirte algo, te va a ir mal, no porque Dios lo quiera, no porque el diablo lo quiera, es porque tú así lo crees. Pero si tú crees que Dios, si tú piensas que Dios está contigo, que Dios es tu proveedor, si tú piensas que Dios está en medio de ti como poderoso gigante, entonces se cumplirá el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Amén. No podemos tener una vida nueva con una mente vieja. No podemos caminar transformados del corazón con una mente dañada, con una mente distorsionada, con una forma de pensar distorsionado. Y no le estoy diciendo que se ponga a meditar y se ponga a meter pensamientos. Le estoy diciendo que cuando usted venga algo a su vida, lo primero que usted debe de pensar, usted y yo debemos de pensar, es quién es nuestro Dios. Y debemos de pensar quiénes somos nosotros en Cristo. Y cuando eso pasa, cuando tú te metes ese pensamiento de quién es tu Dios y quién eres tú en Cristo, entonces las cosas en tu mente van a empezar a revolucionarse y vas a empezar a encontrar soluciones, vas a poder encontrar cómo abrir puertas que no estaban abiertas, porque la creatividad de Dios va a venir a nuestra vida. Amén. La necesidad de renovar la mente. Pablo dice, no os conforméis a este siglo. El mundo está lleno de pensamientos egoístas, de temor, de pecado. Mi madre, aunque ahora ya no tengo madre, no tengo mamá, pero mi madre cuando vivía, a veces llegábamos, Laura iba a la casa y encontrábamos llorando, orando, y decíamos, mamá, ¿qué pasa? Decía, ay, mijo, es que vi las noticias, que no sé qué, que sabe qué. Digo, mamá, no le hagas caso a las noticias. Dice, no, es que ahí pasó que están bombardeando una bomba, quién sabe dónde, que, ay, madre mía. A veces el mundo está lleno de pensamientos de egoísmo, de temor, de pecado, de cosas que no tienen nada que ver con nosotros, de nada de lo que la palabra de Dios nos enseña. Hay pensamientos que vienen a nuestra cabeza y no podemos evitar que esos pensamientos lleguen. No podemos pensar que los pensamientos negativos, malos, perversos lleguen a nuestra cabeza. Decía un escritor que no podemos evitar que los pájaros vuelen alrededor de nuestra cabeza, pero lo que sí podemos evitar es que hagan nido en nuestra cabeza. Y ese es el problema a veces de nosotros, que dejamos que esos pensamientos tomen posesión, tomen lugar y se hagan más grandes en nuestra cabeza.
¿Sabe dónde comienza un suicidio? En un pensamiento. Porque pensó que nadie lo quería, porque pensó que no era importante para alguien, porque pensó que no valía lo que la gente decía, o se creyó o pensó en su pensamiento, llegaron esas palabras: no vales, no vales nada. Y esos pensamientos comienzan a agrandarse en nuestra vida, en nuestro corazón, de tal manera que después cometemos errores, tomamos decisiones equivocadas. Todo comienza con un pensamiento. Un divorcio comienza con un pensamiento. Un pleito comienza con un pensamiento. Una ciudad puede ser derribada por el pensamiento de alguien. Voy a hacer una maldad, voy a hacer algo que destruya una vida, una familia, voy a hacer algo que destruya una ciudad. Todo comienza con un pensamiento. Y Dios también tiene pensamientos. Dice la Biblia: porque pensamientos de bien y no de mal son los que tengo para contigo. Amén. Y cuando Dios piensa en ti y en mí, está pensando cómo ayudarnos, cómo bendecirnos, está pensando cómo hacerle para que tú y yo podamos tener la solución a las cosas que están pasando. Y no es porque Dios no tenga formas. Dice que un pensamiento es cuando creas algo en tu mente para después llevarlo a cabo. Cuando tú vas a construir una casa, viene a tu pensamiento, viene a tu mente: ¿cómo quieres esa casa? La quiero de 3 recámaras, de 4 recámaras, quiero los baños así, quiero la sala así, quiero la cocina así. Y comienzas a pensar, y después ese pensamiento lo llevas a la práctica o a la realización. Y cuando ya ves construido todo, dices: así como lo pensé, así hice mi casa. El carro que tengo es como yo lo había pensado. Amén. Entonces, cuando Dios dice: tengo pensamientos de bien, está creando cosas. ¿Cómo hacerle? Porque Él ve todo el panorama y ve la situación de nosotros, y a Él no le sorprende. A Él no le dice: híjole, a ver cómo le hago porque está difícil la cosa. Sino que Dios está viendo cómo hacerle para que nosotros, para que tú y yo nos quedemos con la boca abierta y decir: wow. Y luego te preguntan: ¿y cómo lo hiciste? Pues ni yo sé cómo le hice. Ni yo tengo respuesta, porque al final Dios hizo todas las cosas. Porque pensamientos de bien y no de mal tengo para contigo. Necesitamos un filtro espiritual para esos pensamientos. Cuando venga un pensamiento negativo a tu vida, la palabra de Dios puede ser un buen filtro para ese pensamiento. Cuando venga un pensamiento negativo, entonces dice la palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando venga un pensamiento de muerte, dice la palabra que Él nos dio vida y vida en abundancia. Cuando venga un pensamiento de escasez, es que no tengo, no la voy a hacer, yo no sé cómo voy a hacerle para pagar la renta, para pagar los biles, para esto, para aquello. Acuérdate que la palabra de Dios dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Ojo, no dice conforme a lo que le sobre o a lo que tú y yo necesitamos. Dice que va a suplir conforme a sus riquezas en gloria. O sea que Él tiene suficiente para suplir nuestra necesidad. Otro filtro que la palabra de Dios puede limpiar y corregir ese pensamiento. Pero también otro filtro es el Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. En los próximos domingos voy a hablar sobre las 3 cosas
que la Trinidad busca. ¿Qué busca Dios? ¿Qué busca el Hijo y qué busca el Espíritu Santo? Pero el Espíritu Santo es un buen filtro para que tú y yo podamos corregir nuestros pensamientos. El Espíritu Santo es el que escudriña nuestros pensamientos. Él los conoce, Él los sabe. A Él no le podemos esconder nada. Él dice en la Biblia que conoce hasta nuestros suspiros. Conoce cuántos cabellos en nuestra cabeza hay. Conoce todo de nosotros. Mas sin embargo, aunque Él los conoce, aunque sabe que los pensamientos están bombardeando nuestra mente, Él espera que nosotros le digamos: Espíritu Santo, ayúdame a quitar este pensamiento que tengo de mi cabeza. Espíritu Santo, ayúdame a renovar mi mente, ayúdame a renovar este pensamiento que me está atormentando. Amén. Le iba a preguntar, ¿por qué nos emborrachábamos antes? Bueno, ¿por qué se emborrachaban? Porque empezamos a pensar en aquella. Y no me... Vamos, las cosas viejas pasaron. Todas las cosas viejas pasaron. Porque los pensamientos, el Espíritu Santo es el que conoce nuestros pensamientos. Y Él los puede quitar de nuestra mente, pero Él espera que nosotros le hablemos y le digamos: Espíritu Santo, ayúdame. No puedo estar pensando esto. No puedo estar pensando esto. Había un chico de 13, 14 años en Estados Unidos que mató a su mamá. Y cuando le preguntaron por qué lo había hecho, dijo él: es que vino un pensamiento a mi cabeza que si yo la mataba me quedaba con todo de la casa. Por eso el enemigo ataca tus pensamientos. Nuestras batallas más fuertes son en la mente. Nuestras batallas más grandes son en nuestra cabeza. Tú quieres orar y el enemigo te dice: ¿para qué oras? Tú quieres levantar tus manos en la iglesia y te dice: ¿para qué las levantas? Tú quieres levantar tu voz para adorar a Dios y el diablo te dice: ¿para qué lo haces? Mira, nadie lo hace, ¿para qué lo haces tú? No vayas hoy, que al cabo el pastor ni se va a dar cuenta. No vayas, que al cabo está muy lejos. No vayas, que al cabo un domingo no pasa nada. Y nuestra batalla está en nuestra cabeza. No hagas esto porque ¿para qué? ¿De qué te sirve? Y nuestra batalla está en nuestra mente, está en nuestra cabeza. ¿Cómo le vamos a hacer para transformar esas cosas? México tiene un nivel de lectura muy bajo, muy bajo. No sé, estamos entre el 1.5 o cuando mucho 2 libros por año. No se diga la Biblia. El ámbito espiritual cristiano. John McDowell, un escritor, tiene unas estadísticas y la verdad son alarmantes. Queremos creer la Biblia, pero no la leemos. Queremos que Dios nos bendiga, pero no sabemos cómo Dios puede bendecirnos. Porque cada promesa tiene una acción anterior. Al que toca, se le abre. Para que se te abra, tienes que tocar. Para que Dios abra las ventanas del cielo, tienes que hacer algo. Para que Dios te sane, tienes que hacer algo tú también. Dice la Biblia que si te acercas a Dios, Dios se acerca a ti. Si tú clamas a mí, dice Dios, yo te voy a responder.
pero no te puedo responder cuando no hay clamor, cuando no me llamas. No puedo acudir a ti porque no hay un grito de ayuda, de auxilio. Me gustó mucho cuando leí cuando dice el Salmo, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En el original dice que el pronto auxilio es alguien que cuando tú estás en una situación muy difícil y le pides ayuda en esa ocasión o en ese versículo, se dice que quien dice mi pronto auxilio o a quien se refiere es a Dios, pero tiene una connotación de que alguien le pide auxilio al rey, porque el rey es el único que te puede ayudar. El rey es el único que puede salvar tu vida. El rey es el único que tiene el dinero para pagar tu rescate. El rey es el único que puede tener la solución a tu problema. Entonces dice el salmista, Él es mi pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando alguien le pedía auxilio al rey, el rey no solamente daba una indicación a sus soldados, vayan y ayúdenlo. El rey no solamente daba órdenes a quienes estaban debajo de él para decir, vayan en auxilio de él. No, dice el salmista, cuando Él es mi pronto auxilio, dice que cuando alguien pedía auxilio al rey, el rey se levantaba de su trono y salía corriendo para ayudarlo. Por eso cuando el salmista dice, Él es mi pronto auxilio, está pensando que cuando él pide auxilio a Dios, Dios se levanta de su trono y desciende corriendo para extenderle su mano y ayudarlo. Pero para que Él descienda tenemos que pedir auxilio. Tenemos que pedir su ayuda. La necesidad de renovar nuestra mente. Pablo dice, no os conforméis a este siglo. El mundo está lleno de pensamientos, de egoísmo. Necesitamos los filtros de la palabra y de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. El proceso de cambio en la mente. Reconocer que tenemos pensamientos incorrectos. Segunda de Corintios 10:5, a ver si lo puedes poner, Ruti, por favor. Debemos de reconocer que tenemos pensamientos incorrectos. Esos pensamientos que no sirven para nada, más que para hacernos batallar y hacernos sufrir. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando tenemos pensamientos incorrectos, debemos de llevar esa mente a la voluntad de Cristo. Tenemos que llevarlos, y para poder llevarlos necesitamos al Espíritu Santo, porque Él es el único que se los puede llevar a Cristo. Yo tengo que reconocer que esos pensamientos están en mi cabeza. Tengo que reconocer que estoy batallando en esos pensamientos todos los días de la semana. Y cuando yo reconozco esos pensamientos, entonces le llamo al Espíritu Santo para que esos pensamientos los lleve cautivos. Los lleve cautivos a la obediencia a Cristo. Porque entonces el Espíritu Santo toma nuestros pensamientos, los lleva cautivos a Cristo y Cristo se encarga de deshacerlos. Y entonces Cristo pone pensamientos de bien en nuestra cabeza, los cambia. Pero si dejamos que esos pensamientos se aniden en nuestra cabeza, no te sorprenda que el día de mañana algo suceda. Amén. ¿Por qué hay tanta depresión hoy? ¿Por qué hay tantos niños depresivos, tantos adolescentes depresivos? Hay un juego, no sé si lo ha visto, yo sé que usted no ve redes sociales, yo las veo nomás para ponerla como ejemplo cuando predico. Pero se pone el papá y los niños y dice, a ver, dé un paso adelante
quien comió pizza a los 5 años y los niños comienzan a avanzar. A ver, de otro paso adelante, quien tenga 2 pares de zapatos y los niños comienzan a avanzar. A ver, de un paso adelante, cuando papi, mami, o quien de ustedes, papi o mami va por ustedes a la escuela todos los días y los niños comienzan a avanzar y el papá se queda atrás. Y hoy los muchachos se deprimen por muchas razones, pero todo tiene que ver en la cabeza. Todo tiene que ver con los pensamientos. Y si nosotros como padres no les ayudamos a cambiar esa mentalidad, a decirle que las cosas no son como ellos piensan, que las cosas no son como ellos están imaginando en su cabecita, que las cosas son diferentes. Nuestra terapia era una correa, era un cinto. ¡Ay, ese, vámonos de aquí! La chancla voladora. Una vez se me ocurrió, no sé si ya le platiqué esto, pero una vez se me ocurrió, tuve la gran idea de ir a la escuela pero no entrar. No sé cómo dice aquí, cómo se dice acá, corrérsela, ¿no? Me la volaba. Pero no me la bañé porque era una semana completa. Y un día llegué a la casa y me dice mamá, ¿cómo te fue, mi amor? Mamá nunca me decía eso. ¿Lo bien, mamá? Dijo, ¿tienes hambre? Dije, sí. Pues siéntese, mijo, ahorita le voy a hacer un huevito. Con chilito, como a usted le gusta. Y yo la vi que se puso a cocinar. Dije, wow. Mi mamá amaneció de buenas. Y me hizo el huevito, me hizo las tortitas de harina. Coma, mijo. Mientras voy a seguir trapeando. Y yo empecé, dije, bueno, no dije gloria a Dios porque no sabía qué era eso, pero empecé a almorzar, a comer. Oiga, de pronto, bolas. Dije, mamá, ¿qué onda? ¿Cómo que vas a la escuela y no entras? Dije, pues, santo remedio. Me decían, vámonos, hombre, tu abuela. Mi mamá sí se enoja. Me deprimí, no. Me ayudó. No lo volví a hacer jamás en la vida. Entonces, hoy los muchachos se deprimen por cualquier cosa, pero el problema está en sus pensamientos. Y a veces yo les pregunto, ¿qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué escuchas de tus padres? ¿Qué escuchas en la escuela? ¿Qué escuchas de música? Alguien me decía hace unos meses atrás, tengo un problema con mi hijo. Y yo le decía, a ver, porque tenía pensamientos muy feitos y luego yo le decía, a ver, ¿qué está viendo? ¿Qué juega en los videojuegos? Dice, no, videojuegos no le tenemos, a eso lo tenemos muy restringido, películas así no mira. Digo, bueno, ¿y qué escucha? ¿Qué música escucha? Dice, no, pues, música cristiana, yo le tengo restringido el de la música, el del este. Y dije, pero algo, chécale. Y al otro día viene y me dice, ¿sabes qué? Está escuchando puro corrido tumbado, esos bélicos. Porque él soñaba y él pensaba, tenía ansiedad porque de pronto decía que lo iban a balacear. Niño de 12 años, 13 años. Dice, mamá, no vamos porque mira las trocas cómo andan. Digo, aguas con lo que escuchan nuestros hijos. Mark tenía prohibido jugar al Pokémon. Tenía prohibidísimo por nosotros jugar al Pokémon. Y una noche me habla y me dice, papá, no puedo dormir. Ya voy al cuarto y oro por él. Y me quedo un ratito con él y hasta que se duerme me voy. A la otra noche, papá, no puedo dormir. Voy otra vez con él, oro por él, se duerme. Pero al tercer día, mi papá, no puedo dormir. Como a las 2 de la mañana, a los 3 días. Y ya se duerme y yo me quedé pensando, dije, a ver, algo hay aquí. Y empecé a orar, dije, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué mi hijo no puede dormir? Y había una caja
había una caja donde tenía todos sus juegos. Y así abajo había una lucecita que salía y yo me le quedé viendo la caja, comienzo a mover todos los juegos y mero abajo estaba un juego de Pokémon. Fui y lo puse en algún lugar y al otro día en la mañana le digo, oye, ¿qué onda con este juego? Ah, es que me lo prestaron. ¿Y sabes que esto es lo que no te deja dormir? Dice, sí, ya sé. Bueno, si ya sabes por qué lo tienes. Y apenas lo iba a quebrar, pero me dijo Laura, pues no es de él, se lo prestaron. Que bueno, regréseselo a quien se lo... A lo mejor él sí puede, tú no. Y no es doctrina de que... Pero aguas con lo que vemos, con lo que oímos. Amén. Y de pronto todo eso viene a nuestros pensamientos y comenzamos a ver actitudes, comenzamos a ver en la gente prácticas o situaciones que no son comunes en ellos. Y luego de pronto uno dice, a ver, ¿qué está pasando? Y a veces no te quieren decir, pero uno tiene que estar consciente y estar alerta de lo que uno está viendo, está oyendo. Porque eso es lo que nos va a nosotros a determinar las formas de pensar. Nuestros pensamientos van a determinar nuestra conducta, lo que creemos y la forma en que vivimos. Si pensamos que la vida es fácil, también podemos darnos contra la pared, porque la vida no es fácil, pero tampoco es tan difícil para no poder echarle ganas. La vida puede ser difícil, pero la palabra de Dios nos ayuda a encontrar puertas, a encontrar soluciones. Si pensamos que la vida es fácil, entonces cuando venga una situación adversa, porque ninguno de nosotros nos escapamos de esas situaciones, ninguno de nosotros nos escapamos de enfermedades, ninguno de nosotros nos escapamos de crisis económicas, ninguno de nosotros nos escapamos de situaciones que comúnmente les pasa a la gente en el mundo. La ventaja es que nosotros tenemos quien nos defienda y no es el chapulín colorado. Reemplazar las mentiras por la verdad de la palabra de Dios, porque una mentira también puede venirse a insercionarse en nuestro pensamiento. Una mentira puede venir a estar en tu cabeza cuando alguien viene y te dice, ya sabes que fulano de tal hizo esto y esto, y no es cierto, o el 80% no es cierto. Alguien me preguntó un día, oye, eran $80,000 lo que... No, hombre, es que alguien anda diciendo que son $80,000. No, hombre, no es cierto. Pero ya la gente tenía ese pensamiento en su cabeza. Y a veces queremos más a las mentiras que a la verdad. A veces creemos más a las mentiras del diablo o de la gente que dice de nosotros que lo que realmente es. Y debemos de reemplazar la mentira con la verdad de la palabra. La verdad de la palabra es tan maravillosa. Dios no miente, Dios no es hijo de hombre para arrepentirse, ni para mentir, ni para equivocarse. Dios no se ha equivocado contigo, no se ha equivocado con tu familia, Dios no se ha equivocado en lo que dice y ha dicho que va a hacer. Él no se ha equivocado en los pensamientos que ha tenido acerca de ti. Él no se ha equivocado en las cosas que Él ha soltado sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre las cosas que te rodean. Dios no miente, Dios es justo, Dios es fiel, Dios es verdadero. Dios es lo mejor que nos pudo haber pasado en la vida. Dios es lo mejor que tú y yo podemos tener en nuestro corazón. Y a Dios es a lo mejor que nosotros le podemos servir. Amén. Antes pensábamos, no puedo, ahora decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Los frutos de una mente transformadora, y termino. Cuando tú tienes una mente transformadora, Isaías 26:3, Ruti, porfa.
Cuando tienes una mente transformada, hay paz interior en tu corazón. Amén. Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que gobierna tu vida. Que no tienes que comer, pero hay paz porque sabes que tu Dios te va a proveer. Nos corrieron del trabajo, pero hay paz porque sabemos que Dios es nuestro Padre. Y hasta el día de hoy, dice el salmista, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Salud. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz. ¿En qué? En completa paz. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Si usted persevera en la palabra de Dios, si usted persevera pensando que Dios es fiel y que Dios es bueno y que Dios es misericordioso y que Dios es tu Padre y que Dios es tu todo, entonces tú tendrás completa paz en tu vida. No te volverás loco, no te desesperarás. ¿Qué vas a hacer? ¿Sabe que cuando las Torres Gemelas se quemaron, hubo gente que se tiró desde el piso 50 y tantos o 100 y tantos? Porque decían, claro, no, ya estoy como Xochitl, dicen los muertos, no. Ay, perdón, Xochitl, no te crees. Otra Xochitl. Pero a veces uno, en los videos se ve cuando está la lumbre aquí y gente se tira por la ventana. Porque a veces nuestros pensamientos nos hacen reaccionar de una manera incorrecta. Pero cuando tu pensamiento es Dios y perseveras en Él, vas a tener completa paz en tu corazón. Vas a tener discernimiento para tomar las buenas decisiones. No te vas a acelerar, no vas a tomar decisiones precipitadas, vas a tomar decisiones correctas. Algunas decisiones, de alguna manera, todos nos equivocamos en tomar decisiones, pero cuando Dios está presente, cuando tu pensamiento es Dios, entonces la mayor parte de nuestras decisiones van a ser correctas. Amén. Vas a tener fortaleza para resistir la tentación, vas a tener fortaleza para resistir las cosas que se vienen a tu pensamiento, a tu cabeza. Vas a poder tener la voluntad de decir, no lo voy a hacer. Vas a tener la voluntad de decir, Espíritu Santo, ayúdame. Vas a tener la fuerza de voluntad para decir, Espíritu Santo, quita este pensamiento de mi cabeza. Vas a tener seguridad en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios tiene tres facetas, es buena. La voluntad de Dios siempre es buena y algo bueno no siempre es delicioso. Amén. Dice la Biblia, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Las cosas buenas a veces no son deliciosas. Pruébese un jarabe. Pero son buenos, ¿sí o no? Póngase una inyección, los hombres. Eso es del diablo, pero a veces hay que fortalecernos en el Señor. Es buena, es agradable. Amén. La voluntad de Dios es agradable. Tú puedes caminar en medio de la crisis, de la situación, y tu rostro va a percibir lo agradable de Dios. Y es perfecta. Si algo tiene Dios, es que es perfecto en todos sus caminos. En todos. En todos. En todos. En todos. En todos sus caminos Dios es perfecto. Pero cuando nuestro pensamiento es Él, nuestro caminar con Dios
es más fácil. Nuestro caminar con Dios es más agradable. Nuestro caminar con Dios es más perfecto. Nuestro caminar con Dios será un ejemplo para muchos. Nuestro caminar con Dios lo notarán los demás. Nuestro caminar con Dios hará que otros anhelen lo que tú y yo tenemos. ¿Y cómo le haces? Pues nada más piensa en Dios. Ay, pastor, parece muy fácil. ¿Qué tan difícil es? Es más difícil aprobar el crédito. Termino. Cambiar nuestra mente no es un acto único, sino un proceso diario de someternos a Dios y permitir que su palabra sea el molde de nuestros pensamientos. Ese es un diario continuo. Renovar es un diario continuo. Todos los días Dios renueva mi mente, todos los días. Mañana en la mañana Dios renueva mi mente. El martes, Señor, renueva mi mente. No permitas que los pensamientos negativos, no permitas que los pensamientos de temor, no permitas que los pensamientos de amargura, no permitas que los pensamientos de tristeza vengan a mí. Y si llegan a venir, Espíritu Santo, llévate los cautivos a la voluntad de Cristo. Si acaso llegan a venir a nuestra cabeza, inmediatamente sacúdase para que esos pensamientos se vayan y los pensamientos de Dios comiencen a venir a nosotros. Y permitir que su palabra sea el molde de nuestros pensamientos. ¿Qué pensamiento gobierna hoy nuestras vidas? Hoy estamos a día 5 de octubre y algunos ya estamos pensando cómo le vamos a hacer el fin de mes. Caray, deja que se preocupe el de la luz, deja que se preocupe el del agua, que creo que les vale, pero déjenme, pero déjense que preocupen los demás. Usted y yo vamos a confiar en ese Dios que es fiel. Amén. En ese Dios que todo lo puede, en ese Dios que tiene el cuidado de nosotros. Dijo Cristo a sus discípulos: mirad a los pajarillos que no siembran ni ciegan, mas sin embargo Dios los alimenta. Vean las flores del campo, que Salomón y con toda su gloria se pudo vestir como una de ellas. ¿Acaso nuestro Padre que está en el cielo no hará lo mismo con ustedes? ¿Acaso nuestro Dios no nos dará lo que necesitamos? Si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas que tú y yo necesitamos? Que esta semana sea una semana donde tus pensamientos sean gobernados por Dios, donde nuestros pensamientos sean gobernados por el Espíritu Santo, donde nuestros pensamientos sean pensamientos de bien y no de mal, que nuestros pensamientos se alineen a los pensamientos de Dios, que nuestra mente se alinee a la mente de Cristo, que nuestros pensamientos sea la palabra de Dios, que nuestros pensamientos sea lo que la Biblia dice, que nuestros pensamientos siempre sean lo que Dios dice que va a ser en nosotros, que nuestros pensamientos sea que Dios no es mentiroso y tampoco se equivoca con nosotros, que nuestros pensamientos están en sus manos. Deja que Cristo renueva tu mente para que tu vida y mi vida sean transformadas y experimentemos la plenitud de su voluntad. Amén. ¿Quiere ponerse de pie, por favor? ¿Quiere levantar sus manos al cielo? Levante sus manos al cielo. Padre, gracias. Padre, gracias. Vamos, levante sus manos al cielo. Amados, yo conozco a muchos de ustedes, a la mayoría, y no son serios. Levante su voz, por favor, dígale: Dios, ayúdame. Dios, yo quiero pensar lo que tú piensas, yo quiero pensar en tu palabra,
Yo quiero pensar en tu voluntad, yo quiero pensar en tu fidelidad, yo quiero pensar en tu amor, yo quiero pensar en todo lo bueno que tú tienes para mí, Señor. Yo quiero pensar que esta crisis, esta leve tribulación, Señor, es momentánea. Yo quiero pensar que esta tribulación va a traer un peso mayor de gloria sobre mi vida, sobre mi familia. Yo quiero pensar, Señor, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo quiero pensar, Señor, que aunque me siento débil, fuerte soy, porque tú eres mi fortaleza, porque tú eres mi pronto auxilio en las tribulaciones. Señor, yo quiero pensar que tú caminas conmigo todos los días de mi vida. Yo quiero pensar, Señor, que mi vida está en tus manos. Yo quiero pensar, Señor, que no hay muerte sino vida. Yo quiero pensar, Señor, que la escasez se va a ir de mi casa y va a llegar la abundancia. Yo quiero pensar, Señor, que esta enfermedad no es para muerte, sino para que el nombre del Señor sea glorificado. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos.